Egipto es diferente. De todas las civilizaciones antiguas, es la que más persiste en nuestra imaginación, la que más preguntas genera, la que más resiste las explicaciones simples. Las pirámides siguen ahí, después de 45 siglos, desafiando a cualquiera que intente explicar exactamente cómo fueron construidas. Los templos siguen ahí, con sus alineaciones astronómicas, sus proporciones matemáticas, sus jeroglíficos que todavía revelan secretos después de 200 años de estudio. Hay una versión de Egipto que aprendemos en las escuelas, una civilización obsesionada con la muerte, que construía tumbas elaboradas para sus reyes, que adoraba a dioses con cabezas de animales, que desarrolló una cultura extraordinaria pero fundamentalmente comprensible, humana, limitada, explicable por las mismas fuerzas que explican otras civilizaciones. Y hay otra versión de Egipto, una que emerge cuando miras más de cerca los detalles que no encajan, las herramientas de perforación que no deberían funcionar, los conocimientos anatómicos que no deberían existir, las tecnologías que aparecen completamente desarrolladas sin período de experimentación, los textos que describen viajes físicos al cielo, no metáforas espirituales, las referencias a tiempos anteriores a los dioses, a instructores que vinieron de las estrellas, a una era primordial cuando seres diferentes caminaban por la tierra del Nilo. ¿Qué era realmente Egipto? ¿Una civilización humana extraordinariamente avanzada que desarrolló todo por sí misma? ¿O algo más? ¿El heredero de conocimientos transmitidos, el custodio de memorias de contactos que preferimos interpretar como mitología? Hoy vamos a explorar 20 hallazgos que conectan a Egipto con algo más allá de lo que la explicación convencional permite. No voy a decirte qué pensar. No tengo respuestas definitivas y desconfío de quienes dicen tenerlas, pero voy a mostrarte la evidencia, las preguntas, las posibilidades que permanecen abiertas. Si este tipo de exploración te intriga, te pido que le des me gusta al video, te suscribas al canal y lo compartas con alguien que también disfrute mirando más allá de las explicaciones oficiales. Déjame un comentario contándome qué aspecto de Egipto te parece más misterioso. Ahora, prepárate para un viaje a la tierra de los faraones, pero no al Egipto de los libros de texto, al Egipto de las preguntas sin respuesta. En las paredes interiores de los ataúdes del reino medio egipcio hay textos que describen el viaje del alma después de la muerte. Son más de 1000 conjuros diferentes, copiados y adaptados durante siglos, destinados a guiar al difunto a través de los peligros del más allá hacia su destino final. Los académicos los llaman textos de los sarcófagos, descendientes de los más antiguos textos de las pirámides y ancestros del posterior libro de los muertos. La interpretación estándar trata estos textos como literatura religiosa, expresiones de la fe egipcia en la vida después de la muerte. El difunto viaja a través de un reino espiritual, supera obstáculos simbólicos y eventualmente alcanza un estado de bienaventuranza eterna. Es una interpretación que encaja con cómo entendemos otras religiones antiguas. Pero cuando lees los textos con atención, la descripción no parece espiritual, parece física. El difunto no trasciende hacia un estado de conciencia superior. Asciende, vuela, viaja hacia las estrellas. El verbo usado es concreto, implica movimiento a través del espacio. El destino no es un paraíso abstracto, son las estrellas imperecederas, las circumpolares que nunca desaparecen bajo el horizonte egipcio, que están siempre visibles girando alrededor del polo norte celeste. ¿Por qué el cielo del norte? Las estrellas circumpolares incluyen a Draco, la Osa Mayor y otras constelaciones que los egipcios conocían bien. Estas estrellas eran especiales porque nunca morían, nunca descendían al horizonte, nunca entraban en el inframundo como hacían el Sol y las otras estrellas. Eran eternas, imperecederas, y el faraón después de la muerte se unía a ellas. Los textos dan instrucciones específicas para el viaje.
Hay puertas que atravesar, y cada puerta tiene un guardián que debe ser nombrado correctamente. Hay bifurcaciones donde se debe elegir el camino correcto. Hay obstáculos que deben superarse con las palabras o acciones apropiadas. El nivel de detalle procedimental es notable. No es poesía vaga, sino algo más parecido a un manual de navegación. El barco de millones de años aparece frecuentemente como el vehículo del viaje. No es una metáfora casual. Es una embarcación específica, descrita con detalles sobre su construcción y operación. El difunto debe saber cómo abordarlo, cómo dirigirlo, qué decir a su tripulación. Es como si los textos preservaran instrucciones para usar un sistema de transporte que los escribas ya no comprendían completamente, pero que transmitían fielmente de generación en generación. La conexión con las estrellas circumpolares tiene otra dimensión. Las pirámides de Giza, particularmente los llamados canales de ventilación de la Gran Pirámide, apuntan hacia estas mismas estrellas. No son canales de ventilación en el sentido práctico. Son demasiado estrechos para ese propósito. Pero apuntan con precisión hacia Orión y hacia las estrellas del norte, como si fueran conductos simbólicos, o quizás no tan simbólicos, para el viaje del faraón hacia su destino estelar. ¿Por qué una cultura describiría el más allá como un viaje físico hacia estrellas específicas? La interpretación religiosa dice que era metáfora. Las estrellas representaban la eternidad y unirse a ellas significaba alcanzar la inmortalidad. Pero hay otra posibilidad, que los textos preservaran en forma ritualizada el recuerdo de viajes reales que alguien en el pasado había realizado, instrucciones transmitidas mucho después de que el conocimiento para usarlas se hubiera perdido. El templo de Hathor en Dendera, en el Alto Egipto, contiene uno de los artefactos astronómicos más extraordinarios del mundo antiguo. En el techo de una capilla dedicada a Osiris hay un disco de piedra de aproximadamente 2,5 metros de diámetro, cubierto con relieves que representan el cielo nocturno. Es el famoso zodiaco de Dendera, ahora en el Museo del Louvre, después de ser removido en el siglo XIX. El zodiaco muestra las 12 constelaciones que conocemos, más otras constelaciones egipcias, más los planetas en posiciones específicas, más figuras míticas que representan conceptos astronómicos. Es simultáneamente un mapa del cielo y un documento religioso, astronomía y teología fusionadas en piedra. Pero lo que llama la atención es la precisión. No necesitas saber exactamente dónde están las estrellas para adorarlas. La religión no requiere cartografía precisa. Requiere fe, ritual, devoción. Sin embargo, los egipcios cartografiaron el cielo con una exactitud que sugiere propósitos más allá de lo ceremonial. El zodíaco de Dendera ha sido objeto de debate intenso desde su descubrimiento. Los primeros estudiosos pensaron que tenía 10,000 años de antigüedad, basándose en la posición de ciertas constelaciones que indicarían una fecha muy anterior. Estudios posteriores lo dataron en el período ptolemaico, alrededor del primer siglo antes de nuestra era. Pero hay consenso en que el zodiaco preserva tradiciones astronómicas mucho más antiguas, quizás de miles de años antes de que el templo actual fuera construido. Las posiciones estelares en el zodiaco son lo suficientemente precisas como para permitir cálculos de precesión, el lento movimiento del eje terrestre que hace que las posiciones de las estrellas cambien gradualmente a lo largo de miles de años. Esto sugiere que los egipcios, o quien quiera que les transmitió este conocimiento, habían observado el cielo durante periodos muy largos y habían registrado los cambios. Pero hay elementos en el zodiaco que no corresponden a la astronomía tal como la conocemos. Hay constelaciones que no hemos identificado. Hay símbolos que no tienen interpretación clara. Hay relaciones entre elementos que sugieren un sistema de conocimiento que no comprendemos completamente. Los académicos interpretan estos elementos desconocidos como religiosos, simbólicos, mitológicos, y probablemente algunos lo son.
pero también es posible que representen información astronómica que se ha perdido, conocimiento de objetos o fenómenos celestes que los egipcios registraron pero que nosotros ya no sabemos interpretar. El techo de Dendera no es el único mapa estelar egipcio. Hay mapas similares, aunque menos elaborados, en otras tumbas y templos. Hay listas de estrellas, calendarios estelares, registros de observaciones. Los egipcios estaban obsesionados con el cielo de una manera que va más allá de la simple observación agrícola o la navegación. ¿Por qué? La interpretación estándar dice que era religión. Los dioses vivían en el cielo, y conocer el cielo era conocer a los dioses. Es una explicación razonable. Pero hay otra posibilidad, que la obsesión egipcia con las estrellas preservara el recuerdo de que algo importante había venido de allí, o podría volver de allí, y que mantener registros precisos del cielo era mantener abierta una conexión que no debía perderse. Las canteras de granito de Asuán, en el sur de Egipto, fueron la fuente de la piedra más dura que los egipcios usaron en sus construcciones. El granito rojo de Asuán aparece en obeliscos, en sarcófagos, en las cámaras internas de las pirámides. Trabajarlo requería herramientas capaces de cortar uno de los materiales más duros de la naturaleza. En estas canteras, los arqueólogos han encontrado evidencia de técnicas de trabajo que no encajan con la tecnología que se supone que los egipcios tenían. Hay núcleos de perforación, cilindros de granito que fueron extraídos del interior de bloques más grandes mediante algún tipo de herramienta giratoria. Los núcleos muestran marcas de espiral en sus superficies, indicando que la herramienta de corte giraba mientras penetraba la piedra. El problema es el material. Los egipcios de la era faraónica usaban herramientas de cobre y bronce. El granito es mucho más duro que estos metales. En la escala de Mohs, el granito tiene dureza 7, mientras que el cobre tiene dureza 3. El cobre no puede cortar granito directamente. Se deformaría y desgastaría antes de hacer ningún progreso. La explicación convencional propone que los egipcios usaban tubos de cobre con abrasivos, arena, cuarzo u otros materiales duros que hacían el corte real mientras el tubo de cobre solo servía como portador. Es una técnica plausible y probablemente fue usada, pero los experimentos modernos que intentan replicar los núcleos de Asuán con esta técnica producen resultados que no coinciden con lo que encontramos. Los núcleos originales muestran tasas de penetración implícitas que serían extraordinarias incluso con herramientas modernas. Las marcas de espiral tienen un paso, la distancia entre vueltas sucesivas, que indica que la herramienta penetraba varios milímetros por revolución. Con tubos de cobre y abrasivos, los experimentos modernos logran fracciones de milímetro por revolución. El ingeniero Christopher Dunn, que ha estudiado estas marcas extensamente, argumenta que sugieren herramientas de una dureza y una aplicación de fuerza que exceden lo que el cobre y el trabajo manual podrían lograr. Propone la existencia de tecnología más avanzada que se ha perdido o que no hemos identificado. Los egiptólogos convencionales rechazan estas interpretaciones, argumentando que subestimamos la habilidad y paciencia de los trabajadores antiguos, que pequeñas diferencias en técnica pueden producir grandes diferencias en resultados, y que la ausencia de herramientas avanzadas en el registro arqueológico indica que no existieron. Es un debate que no se ha resuelto definitivamente. Lo que sí podemos decir es que los egipcios lograron trabajar el granito de maneras que son difíciles de replicar hoy, incluso entendiendo el proceso. Sea cual sea la técnica que usaron, era extraordinariamente efectiva. Y la pregunta de dónde obtuvieron esa técnica permanece abierta. Antes de la unificación de Egipto bajo los primeros faraones, las culturas que habitaban el valle del Nilo dejaron grabados en rocas del desierto. Son arte rupestre, petroglifos que muestran animales, figuras humanas, escenas de caza y barcos. Muchos barcos. Los barcos son esperables. El Nilo era la autopista de Egipto, y la navegación era fundamental para la vida en la región. Los grabados muestran embarcaciones con remos, con velas, con pasajeros,
con carga. Son representaciones de la vida cotidiana, el transporte que conectaba comunidades a lo largo del río. Pero algunos barcos no navegan sobre agua, navegan sobre símbolos celestes. En ciertos grabados, particularmente los más antiguos, hay embarcaciones que aparecen por encima de líneas onduladas que representan agua, flotando en lo que parece ser el cielo. Algunos tienen estrellas debajo de ellos, o discos solares, o símbolos que los egiptólogos asocian con el firmamento. No son barcos en el río, son barcos en el espacio celeste. La interpretación estándar los identifica como representaciones de la barca solar de Ra, el dios que navegaba el cielo durante el día y el inframundo durante la noche. Es una interpretación razonable para los grabados del período faraónico, pero muchos de estos petroglifos son predinásticos, anteriores al culto de Ra tal como lo conocemos. Son de una época cuando las creencias religiosas de la región eran diferentes, menos sistematizadas, más diversas. Las características de estos barcos también son interesantes. Algunos tienen estructuras cerradas que no corresponden a embarcaciones fluviales. Algunos tienen elementos en la proa o la popa que parecen más tecnológicos que náuticos. Algunos tienen proporciones que sugieren funciones diferentes al transporte de personas o mercancías sobre agua. ¿Qué estaban representando los artistas que grabaron estas imágenes? La respuesta simple es que imaginaban barcos divinos, vehículos de los dioses que surcaban el cielo. Es una respuesta que satisface a la mayoría de los académicos. Pero hay otra posibilidad. Los artistas neolíticos y predinásticos frecuentemente representaban lo que veían, no lo que imaginaban. Sus grabados de animales son reconocibles. Sus grabados de escenas de caza corresponden a actividades reales. ¿Por qué sus grabados de barcos celestes serían diferentes? ¿Por qué serían imaginación cuando todo lo demás era observación? Los barcos que navegan el cielo podrían ser exactamente eso. Representaciones de algo que los artistas creían haber visto. Vehículos que no navegaban agua sino aire. Visitantes de un lugar que solo podía describirse como el cielo. Saqqara es el gran cementerio de Menfis, la antigua capital del Bajo Egipto. Durante más de 3000 años, los egipcios enterraron a sus muertos aquí, desde las primeras tumbas de la dinastía Primeroso hasta los entierros del período romano. El complejo incluye la famosa pirámide escalonada de Djoser, la primera pirámide de Egipto, y docenas de otras estructuras que abarcan toda la historia faraónica. Los templos y tumbas de Saqqara están cubiertos de jeroglíficos, relieves y pinturas. Es una característica definitoria del arte egipcio, llenar cada superficie disponible con inscripciones, imágenes, textos que aseguraban la vida eterna del difunto y honraban a los dioses. La decoración no era opcional, era necesaria para que la tumba cumpliera su función. Pero en Saqqara hay cámaras sin ninguna decoración, espacios completamente vacíos, paredes lisas sin un solo jeroglífico. No son cámaras inacabadas, están terminadas con el mismo cuidado que las decoradas, con las mismas técnicas de construcción, con el mismo nivel de acabado. Simplemente no tienen nada en las paredes. ¿Por qué construir un espacio con tanto esfuerzo y luego dejarlo vacío? La explicación convencional los llama cámaras de almacenamiento, lugares para guardar objetos funerarios, equipamiento ritual o provisiones para el más allá. Es una explicación que funciona para algunas cámaras, pero otras no tienen características de almacenamiento. No tienen nichos, no tienen estantes, no tienen ningún rasgo que sugiera que estaban destinadas a contener objetos. Algunas de estas cámaras vacías tienen propiedades acústicas particulares. Resuenan de maneras específicas, amplifican ciertas frecuencias, crean ecos con características predecibles. ¿Es coincidencia? ¿O fueron diseñadas para funcionar con sonido de alguna manera? Otras cámaras vacías están orientadas hacia direcciones astronómicas específicas. Tienen aberturas o conductos que apuntan hacia puntos del cielo, similares a los canales de ventilación de las pirámides.
¿Tenían funciones relacionadas con observación estelar? ¿O con algo más que no comprendemos? La ausencia de decoración en estas cámaras es tan deliberada como la presencia de decoración en otras. Los egipcios no dejaban vacío lo que debía estar lleno. Si estas cámaras están vacías, es porque su función no requería decoración religiosa, porque lo que hacían no necesitaba jeroglíficos ni imágenes de dioses. Eran espacios técnicos, no religiosos. ¿Pero técnicos para qué? Es la pregunta que permanece sin respuesta. La momificación egipcia es uno de los logros más impresionantes de la civilización antigua. Preservar un cuerpo humano durante miles de años requiere conocimiento detallado de anatomía, de química, de los procesos de descomposición. Los embalsamadores egipcios desarrollaron técnicas que la ciencia moderna apenas ha igualado. El proceso estándar, tal como lo conocemos por textos y por el análisis de momias, era complejo y preciso. Primero se removían los órganos internos, comenzando por el cerebro a través de la nariz y siguiendo con los órganos abdominales a través de una incisión en el costado. El corazón se dejaba en su lugar porque los egipcios creían que era el asiento del alma. Los órganos removidos se preservaban por separado en vasos canopos. El cuerpo se deshidrataba con natrón, una sal natural, durante aproximadamente 70 días. Luego se ungía con aceites. Se rellenaba con materiales para restaurar la forma y se envolvía en metros de lino con amuletos protectores. Cada paso de este proceso refleja conocimiento que no debería haber sido obvio para una cultura sin ciencia médica formal. ¿Cómo sabían que los órganos abdominales debían removerse primero porque son los que se descomponen más rápido? ¿Cómo sabían que el natrón deshidrataba los tejidos de manera que prevenía el crecimiento bacteriano? ¿Cómo sabían qué aceites tenían propiedades antibacterianas? La explicación convencional propone que los egipcios desarrollaron este conocimiento a través de milenios de experimentación. Probaron diferentes técnicas, observaron cuáles funcionaban, refinaron los métodos gradualmente. Es una explicación razonable para el desarrollo tecnológico en general, pero hay un problema. No tenemos evidencia clara de este período de experimentación. Las momias más antiguas que conocemos, del período predinástico, fueron preservadas naturalmente por el desierto, no por técnicas de embalsamamiento. Las primeras momias artificiales del reino antiguo ya muestran técnicas relativamente sofisticadas. El refinamiento posterior fue gradual, pero el conocimiento básico parece haber estado presente desde el principio. ¿Cómo adquirieron los egipcios conocimiento médico que la ciencia occidental no alcanzó hasta el siglo XIX? Una posibilidad es que hubo un período de experimentación que no dejó rastros arqueológicos, que las momias de ese período no sobrevivieron, que el conocimiento se desarrolló en contextos que no conocemos. Otra posibilidad es que el conocimiento fue transmitido desde una fuente externa, enseñado por alguien que ya lo sabía. Los textos egipcios atribuyen el arte del embalsamamiento a Anubis, el dios con cabeza de chacal, quien lo usó primero para preservar el cuerpo de Osiris. ¿Era esto simplemente mitología? ¿O preservaba el recuerdo de una transmisión real de conocimiento? El arte egipcio seguía reglas estrictas de representación. La figura humana se dividía en una cuadrícula de 18 unidades desde los pies hasta la línea del cabello, con proporciones específicas para cada parte del cuerpo. Los hombros tenían cierta anchura, la cintura cierta altura, las piernas cierta longitud. Este canon se mantuvo con variaciones menores durante 3000 años, produciendo el estilo reconociblemente egipcio que todos conocemos. Pero hay figuras que no siguen el canon. Hay estatuas y relieves con cráneos alargados que exceden las proporciones humanas normales. Hay figuras con torsos elongados, con extremidades de proporciones diferentes. Hay rostros con rasgos que no corresponden a ningún tipo humano conocido. La explicación más común es la estilización artística. Los egipcios idealizaban a sus dioses y faraones, representándolos con proporciones que expresaban su naturaleza superior.
Los cráneos alargados simbolizaban sabiduría o divinidad. Las proporciones diferentes distinguían a los seres celestiales de los mortales ordinarios. Es una explicación que funciona para muchos casos. Pero hay estatuas donde las proporciones no parecen simbólicas sino descriptivas, donde el artista parece estar intentando representar algo que realmente se veía así, no idealizar algo que se veía diferente. El caso más famoso son las representaciones del período de Amarna, el breve reinado de Akenatón. El faraón y su familia son mostrados con cráneos alargados, rostros estrechos, cuerpos con proporciones inusuales. La interpretación tradicional propone que era un estilo artístico revolucionario impuesto por Akenatón como parte de su revolución religiosa. Interpretaciones alternativas sugieren que Akenatón y su familia realmente tenían estas características físicas, quizás debido a condiciones médicas. Pero hay representaciones similares que no pertenecen al período de Amarna. Hay figuras con proporciones no humanas de períodos muy anteriores, asociadas con los tiempos primordiales, con los seres que instruyeron a los primeros egipcios. Estas no pueden explicarse como estilo de Amarna, porque son miles de años más antiguas. ¿Qué representaban estas figuras? ¿Idealizaciones? ¿Condiciones médicas? ¿O intentos de capturar la apariencia de seres que realmente se veían diferente, que tenían anatomías que el canon humano estándar no podía representar? Los textos de las pirámides son los textos religiosos más antiguos de Egipto, inscritos por primera vez en las pirámides de la quinta y sexta dinastías, aproximadamente en el tercer milenio antes de nuestra era. Pero preservan tradiciones que son probablemente mucho más antiguas, transmitidas oralmente antes de ser escritas. El tema central de estos textos es el viaje del faraón muerto hacia el cielo, su ascenso para unirse a los dioses entre las estrellas. Pero la descripción de este viaje no es lo que esperaríamos de literatura religiosa. Es concreta, procedimental, casi técnica. El faraón asciende como el humo del incienso, vuela como las aves, sube la escalera hacia el cielo. Son metáforas, sí, pero también son descripciones de movimiento físico hacia arriba, no de transformación espiritual interna. Los textos describen puertas que el faraón debe atravesar. Cada puerta tiene un guardián con un nombre específico, y el faraón debe conocer ese nombre para pasar. Hay fórmulas que deben recitarse, contraseñas que deben darse. Es como el protocolo de seguridad de una instalación restringida más que como la experiencia mística de alcanzar la iluminación. Hay descripciones del barco de millones de años, el vehículo que transporta al faraón a través del cielo. El faraón debe saber cómo abordarlo, cómo operar sus componentes, cómo dirigirlo hacia su destino. Hay instrucciones sobre qué hacer si encuentra obstáculos, cómo maniobrar alrededor de peligros, cómo completar el viaje exitosamente. ¿Por qué textos religiosos tendrían este nivel de detalle procedimental? La interpretación estándar dice que refleja la mentalidad egipcia de prepararse meticulosamente para todo, incluyendo el más allá. Los egipcios eran burócratas incluso en la muerte, y sus textos funerarios reflejaban su amor por los procedimientos ordenados. Pero hay otra posibilidad, que los textos preservaran en forma ritualizada instrucciones reales para un proceso real, que alguien en el pasado hubiera realizado estos viajes, o al menos hubiera sido instruido sobre cómo realizarlos, y que ese conocimiento se transmitiera de generación en generación, incluso después de que el viaje mismo ya no fuera posible. Los faraones de las pirámides no volaron físicamente hacia las estrellas, pero quizás creían que sus ancestros remotos lo habían hecho, o que seres de los tiempos primordiales lo habían hecho, y que preservar las instrucciones mantenía abierta una posibilidad que no debía olvidarse. Los grandes templos egipcios están orientados hacia eventos solares. El templo de Karnak está alineado con el amanecer del solsticio de invierno. El templo de Abu Simbel fue diseñado para que la luz del sol penetrara hasta el
Santuario interior en fechas específicas. Estas alineaciones son conocidas, estudiadas y explicadas como expresiones de la religión solar egipcia. Pero hay templos menores, capillas en el desierto, estructuras alejadas de los centros de población que no apuntan al sol. Apuntan a estrellas específicas, a constelaciones particulares, a puntos del horizonte que solo serían relevantes para observadores interesados en objetos celestes más allá de los cuerpos principales del sistema solar. El templo de Hathor en Dendera, además de su famoso zodiaco, tiene alineaciones hacia Sirio, la estrella más importante para los egipcios. Pero hay estructuras menores cerca de Dendera que apuntan hacia otras estrellas, hacia puntos del cielo que no corresponden a ningún cuerpo brillante conocido, pero que quizás correspondían a algo significativo para los constructores. En el desierto occidental hay capillas y santuarios que no tienen alineación solar. Están orientados hacia el norte, hacia las estrellas circumpolares que eran el destino final del faraón según los textos funerarios, o hacia el este, hacia puntos del horizonte donde ciertas estrellas salían en fechas específicas del calendario egipcio. ¿Por qué construir estructuras religiosas orientadas hacia estrellas invisibles la mayor parte del año? La observación astronómica no requiere templos, requiere plataformas despejadas e instrumentos de medición. Los rituales religiosos pueden realizarse en cualquier orientación. Los dioses no viven literalmente en las direcciones hacia las que apuntan sus templos. A menos que los templos no fueran solo para ritual. A menos que las orientaciones tuvieran propósitos que iban más allá de la adoración. A menos que los constructores esperaran algo de esas direcciones específicas del cielo, algo que requería estructuras permanentes apuntando constantemente hacia los puntos correctos. La interpretación estándar dice que las alineaciones estelares expresaban conexiones religiosas entre los dioses y sus manifestaciones celestiales. Es una explicación que funciona, pero no explica por qué la precisión era tan importante, por qué pequeños errores de orientación se evitaban con tanto cuidado, por qué la exactitud importaba para construcciones que nadie excepto los sacerdotes vería. Los museos del mundo contienen miles de objetos egipcios clasificados como rituales o ceremoniales. Son objetos cuya función específica no conocemos, pero que por su contexto, encontrados en templos, en tumbas, asociados con sacerdotes, asumimos que tenían propósitos religiosos. Pero algunos de estos objetos tienen características que no encajan con funciones rituales. Tienen diseños que sugieren uso práctico, configuraciones que parecen optimizadas para tareas específicas, elementos que encajarían con otros componentes que no hemos identificado. Hay bastones y cetros con formas que no corresponden a ningún símbolo religioso conocido. Hay objetos metálicos con ranuras, muescas y protuberancias que parecen diseñadas para conectar con algo. Hay instrumentos que se parecen a herramientas, pero que no funcionan como herramientas con los materiales que los egipcios procesaban. El djed, uno de los símbolos más importantes del Egipto antiguo, es representado como una columna con 4 discos horizontales en la parte superior. Se interpreta como la columna vertebral de Osiris, símbolo de estabilidad y resurrección. Pero las representaciones del djed muestran detalles que no son anatómicos. Cables o conductos que salen de él, contextos donde parece estar siendo operado más que adorado, asociaciones con luz y energía que van más allá del simbolismo funerario. El Ankh, la cruz con lazo que simboliza la vida, aparece frecuentemente en manos de dioses que lo sostienen hacia las narices de faraones, como transmitiendo algo. Aliento divino, energía vital o algo más literal que la metáfora religiosa sugiere. La categoría ritual es frecuentemente un reconocimiento de ignorancia. Cuando no sabemos para qué servía algo, decimos que era ritual porque eso no requiere explicación funcional. Los rituales son misteriosos por naturaleza. Los objetos rituales no necesitan tener funciones comprensibles. Pero algunos de estos objetos tienen demasiada complejidad para ser puramente simbólicos.
tienen demasiado diseño para ser simplemente representaciones de conceptos. Parecen haber sido hechos para hacer algo, aunque no sepamos qué. Una de las características más desconcertantes de la civilización egipcia es la ausencia de evolución tecnológica gradual en ciertas áreas. Las tecnologías no aparecen primitivas al principio y refinadas después. Aparecen ya sofisticadas desde los primeros registros. La escritura jeroglífica es un ejemplo. Los primeros jeroglíficos conocidos, de finales del cuarto milenio antes de nuestra era, ya son un sistema completo, con cientos de signos, reglas gramaticales y capacidad de expresar ideas abstractas. No hay evidencia de un período de pictogramas simples evolucionando hacia escritura compleja, como vemos en Mesopotamia con la transición de tokens a tablillas cuneiformes. La arquitectura monumental es otro ejemplo. Las pirámides del Reino Antiguo, particularmente la Gran Pirámide de Keops, representan un pico de sofisticación que nunca fue igualado después. Las pirámides posteriores son más pequeñas, menos precisas, construidas con técnicas más simples. Es lo contrario de lo que esperaríamos si la tecnología se desarrollara gradualmente. Los conocimientos astronómicos parecen haber estado presentes desde el principio. Las alineaciones de las pirámides con los puntos cardinales son precisas desde las primeras construcciones. Los calendarios incorporan ciclos que requieren observaciones de siglos para detectar. No hay evidencia de un período de aprendizaje astronómico. ¿Cómo se explica esto? Una posibilidad es que hubo un período de desarrollo que no dejó registros arqueológicos, que las estructuras y documentos de ese período no sobrevivieron, que solo conocemos el resultado final de un proceso de evolución que ocurrió pero que no podemos rastrear. Otra posibilidad es que la tecnología fue introducida desde fuera, transmitida completa en lugar de desarrollada gradualmente. Si alguien enseñó a los egipcios escritura, arquitectura, astronomía, el conocimiento aparecería repentinamente porque fue recibido repentinamente, no evolucionado localmente. Los egipcios mismos decían que su civilización había sido fundada por seres de los tiempos primordiales, que el conocimiento les había sido dado por instructores divinos. La interpretación estándar trata esto como mitología de origen, pero quizás es historia, memoria de eventos reales transmitida a través de los milenios. En textos del período tardío egipcio hay referencias a seres llamados de diversas maneras que en tiempos remotos instruyeron a los humanos en las artes de la civilización. Son los Aku, los luminosos o brillantes. Son los Shemsu-Hor, los seguidores de Horus que gobernaron antes de las primeras dinastías humanas. Son los Neteru primordiales, las fuerzas o principios que existían antes de que el mundo tomara su forma actual. Estos seres no son exactamente dioses en el sentido tradicional. No reciben el mismo tipo de culto que Osiris, Isis o Horus. No tienen templos dedicados específicamente a ellos. No aparecen en las listas del panteón oficial que los egipcios adoraban. Son más antiguos que los dioses conocidos, anteriores a ellos, de una categoría diferente. Los textos los describen como venidos del cielo, resplandecientes, poseedores de conocimientos que transmitieron a los primeros humanos. Enseñaron la escritura, la agricultura, la medicina, la arquitectura, la astronomía. Establecieron las bases de la civilización y luego regresaron a donde habían venido, dejando a los humanos a cargo de lo que habían creado. ¿Quiénes eran estos instructores? La interpretación mitológica los ve como personificaciones de conceptos abstractos. La luz del conocimiento, el orden primordial, las fuerzas creativas del universo. Es una interpretación que encaja con cómo entendemos otras mitologías de origen, pero hay aspectos que no encajan con la interpretación puramente mitológica. Los instructores luminosos son descritos con características físicas, no solo espirituales. Tienen acciones concretas, no solo influencias abstractas. Están asociados con lugares geográficos específicos, no solo con el cosmos en general. Y la estructura del recuerdo es curiosa. Son recordados pero no adorados, honrados pero no cultuados.
Es como si los egipcios preservaran la memoria de seres reales que habían hecho algo importante, pero que no eran dioses en el sentido que los egipcios entendían la divinidad. Eran diferentes, de otra categoría, merecedores de recuerdo, pero no de la adoración que se daba a los verdaderos dioses. Eran los instructores luminosos memoria de contactos reales con seres que los egipcios no supieron cómo categorizar, visitantes de algún lugar, del cielo, de otra civilización, de otro tiempo, que transmitieron conocimiento y luego partieron. Ciertos espacios dentro de los templos y pirámides egipcios tienen propiedades acústicas que no son accidentales. Han sido medidas, estudiadas y documentadas por investigadores que combinan arqueología con física del sonido. La cámara del rey en la Gran Pirámide resuena a una frecuencia de aproximadamente 110 hercios. No es una frecuencia aleatoria, está en el rango que afecta el cerebro humano, que puede inducir estados alterados de conciencia, que ha sido usada en tradiciones religiosas y terapéuticas de todo el mundo. Las dimensiones de la cámara del rey no son arbitrarias. La relación entre largo, ancho y alto produce estas propiedades acústicas específicas. Si las dimensiones fueran ligeramente diferentes, las frecuencias de resonancia cambiarían. Los constructores, deliberadamente o no, crearon un espacio sintonizado acústicamente. Hay otras cámaras con propiedades similares. Ciertas salas en Karnak amplifican sonidos de maneras que crean efectos impresionantes. Voces que parecen venir de todas partes, ecos que repiten palabras con retrasos precisos. Capillas en templos menores tienen geometrías que producen resonancias específicas. ¿Para qué diseñar espacios acústicos? La interpretación estándar sugiere efectos teatrales en ceremonias religiosas. Las voces de los sacerdotes resonando misteriosamente, los cánticos amplificados creando atmósfera sagrada, efectos que impresionaban a los fieles y reforzaban la autoridad del templo. Es una explicación razonable y probablemente correcta para muchos casos, pero hay cámaras donde la precisión acústica excede lo necesario para efectos teatrales. Hay espacios donde las frecuencias específicas sugieren propósitos más técnicos que ceremoniales. ¿Estaban los egipcios experimentando con vibración sonora? ¿Habían descubierto o les habían enseñado que ciertas frecuencias tenían efectos específicos y diseñaban espacios para producir esas frecuencias? ¿O es todo coincidencia, geometrías que resultaron tener propiedades acústicas que los egipcios no pretendieron crear? La precisión en otras áreas de la construcción egipcia sugiere que no dejaban nada al azar. Si las cámaras resuenan de maneras específicas, probablemente es porque fueron diseñadas para resonar así. La pregunta es ¿para qué? En el arte egipcio hay representaciones de seres con lo que parecen ser cascos ajustados a la cabeza. No son las coronas del Alto y Bajo Egipto, que tienen formas reconocibles y significados conocidos. No son pelucas ceremoniales ni tocados rituales. Son cascos que cubren la cabeza completamente, que se ajustan al cráneo, que a veces incluyen elementos que podrían ser visores o protecciones faciales. La interpretación estándar los identifica como representaciones simbólicas de autoridad divina. Los dioses y los faraones divinizados usaban tocados especiales que los distinguían de los mortales ordinarios. Los cascos serían simplemente versiones de estos tocados, estilizaciones artísticas que no debemos interpretar literalmente. Pero algunos de estos cascos tienen detalles que sugieren funcionalidad. Hay líneas que podrían ser juntas o sellos, lugares donde diferentes partes del casco se unen. Hay protuberancias que podrían ser conexiones, puntos donde algo se conectaría o desconectaría. Hay elementos que no tienen paralelo en la vestimenta ceremonial conocida, pero que tendrían sentido como características de equipamiento protector o técnico. Las representaciones de ciertos dioses, particularmente Ptah, el dios de los artesanos de Memphis, lo muestran con lo que parece ser un casco ajustado de un tipo único. Su cabeza está cubierta por algo que deja solo la cara expuesta, con una línea clara donde el casco termina y la cara comienza.
No es una corona, no es una peluca, es algo diferente. ¿Eran estos cascos representaciones simbólicas de cualidades divinas? ¿O intentos de capturar la apariencia de seres que realmente usaban equipamiento protector de algún tipo, que necesitaban cubrir sus cabezas por razones que los egipcios no comprendían pero que fielmente representaron? Si los instructores luminosos de los tiempos primordiales usaban equipamiento técnico, los artistas que los representaron siglos o milenios después habrían incluido ese equipamiento en sus imágenes, aunque ya no supieran para qué servía. Los egipcios desarrollaron múltiples sistemas de escritura para diferentes propósitos. Los jeroglíficos monumentales eran para inscripciones públicas en templos y tumbas. El hierático era una forma cursiva para documentos administrativos y religiosos cotidianos. El demótico surgió más tarde para uso popular. Cada sistema tenía su contexto y sus usuarios. Pero hay evidencia de un sistema adicional o al menos de un vocabulario especial, reservado para contextos muy específicos. Símbolos que aparecen solo en las partes más internas de templos, en documentos accesibles solo a los sacerdotes de mayor rango, en textos que claramente no estaban destinados a lectura general. Estos símbolos no son simplemente variantes de jeroglíficos conocidos. Son diferentes en forma y aparentemente en significado. Aparecen raramente, lo que dificulta su estudio comparativo. No han sido completamente descifrados porque no hay suficientes ejemplos para establecer patrones definitivos. ¿Qué registraban estos símbolos? La interpretación estándar los ve como escritura esotérica religiosa, la expresión de conocimientos mistéricos reservados para iniciados, secretos espirituales que no debían compartirse con el vulgo. Es una interpretación que encaja con lo que sabemos sobre religiones con niveles de iniciación. Pero también es posible que registraran información técnica, conocimientos prácticos que debían mantenerse restringidos, no por razones espirituales, sino por razones de seguridad o de competencia. Procedimientos peligrosos si se realizaban incorrectamente. Técnicas que conferían poder a quienes las conocían. Información cuya difusión general habría sido problemática. Si los egipcios heredaron conocimientos técnicos de fuentes anteriores, habrían tenido razones para mantener ese conocimiento restringido, no por elitismo religioso, sino por precaución práctica. Y habrían usado un sistema de registro diferente para distinguir claramente lo que era conocimiento común de lo que era conocimiento reservado. En el desierto egipcio hay caminos antiguos que conectan el valle del Nilo con estructuras aisladas en medio de la nada. No son las grandes rutas comerciales que cruzaban el Sáhara hacia oasis y hacia otros países. Son caminos menores, más específicos, que llevan a lugares donde no hay recursos naturales, no hay agua, no hay nada que justificaría tráfico regular. Estos caminos están marcados con piedras, tienen estaciones de descanso en intervalos regulares, muestran evidencia de uso prolongado. Fueron construidos y mantenidos, lo que requiere esfuerzo y recursos. Pero, ¿para qué? Los destinos de estos caminos son frecuentemente templos pequeños, capillas o estructuras cuya función no es clara. No son destinos de peregrinación popular. No hay evidencia de que multitudes visitaran estos lugares. No son centros administrativos. No hay infraestructura de gobierno. Son lugares aislados, dedicados a propósitos específicos que no involucraban a la población general. ¿Quién usaba estos caminos? Sacerdotes especializados que realizaban rituales en lugares remotos, observadores astronómicos que necesitaban ubicaciones alejadas de la contaminación lumínica del valle, o quizás visitantes de otro tipo, seres que llegaban a estos puntos específicos y que necesitaban rutas mantenidas para alcanzarlos. La orientación astronómica de muchas de estas estructuras aisladas sugiere una función de observación o de recepción. No miran hacia el Nilo, hacia las ciudades, hacia cualquier cosa terrestre. Miran hacia el cielo, hacia puntos específicos del firmamento, y los caminos que llevan a ellas apuntan hacia esas mismas direcciones,
como si los constructores esperaran que los visitantes llegaran de donde las estructuras miraban. El arte egipcio es notablemente conservador. Los mismos símbolos, las mismas convenciones, los mismos estilos se mantuvieron durante 3000 años con cambios mínimos. Un artista del reino antiguo habría reconocido el trabajo de un artista del período tolemaico, separado por más de 2 milenios. Pero hay excepciones. Hay momentos en la historia egipcia donde ciertos símbolos, particularmente símbolos relacionados con el cielo y las estrellas, desaparecen abruptamente de los registros. Un elemento iconográfico que aparecía en templos y tumbas durante siglos de repente deja de usarse. A veces es reemplazado por algo nuevo. A veces simplemente desaparece sin sustituto. Estos cambios no corresponden a los grandes cambios políticos y religiosos que conocemos. No son el resultado de nuevas dinastías imponiendo nuevos cultos, como el breve experimento monoteísta de Akenatón. Son ajustes más sutiles, cambios en detalles que un observador casual no notaría, pero que los estudiosos han documentado. ¿Qué causaba estos cambios? Una posibilidad es simplemente la evolución estilística, los pequeños ajustes que cualquier tradición artística experimenta con el tiempo. Es una explicación que funcionaría para cambios graduales. Pero estos cambios son abruptos, no graduales. Un símbolo aparece en múltiples templos durante generaciones y luego desaparece completamente de los templos construidos después de cierta fecha. No hay transición, no hay período donde el símbolo se use menos frecuentemente. Simplemente se abandona. ¿Dejaron de representar algo porque dejó de ser relevante? ¿Porque algo que existía dejó de existir? ¿Porque recibieron instrucciones de dejar de representarlo? ¿O porque lo que el símbolo representaba ya no estaba presente para ser observado? Si los símbolos celestes representaban fenómenos reales, objetos en el cielo, presencias que los egipcios observaban, entonces su desaparición de la iconografía podría reflejar la desaparición de los fenómenos mismos. Los grandes templos egipcios incorporan geometría sofisticada. Las pirámides de Giza incorporan pi y phi en sus proporciones. Los templos de Karnak y Luxor muestran alineaciones astronómicas precisas. Los obeliscos fueron posicionados para crear efectos de sombra calculados. Todo esto es conocido y estudiado. Pero lo que es menos conocido es que templos secundarios, estructuras menores alejadas de los centros de poder, incorporan matemáticas igualmente sofisticadas. Capillas en pueblos pequeños, santuarios en el desierto, estructuras que no impresionaban a nadie porque nadie importante las visitaba. ¿Por qué aplicar geometría avanzada a construcciones que no tenían audiencia? Una posibilidad es que la geometría era estándar para toda construcción religiosa, que los constructores seguían las mismas reglas sin importar el tamaño o la importancia del edificio. Es una explicación que refleja el carácter metódico de la civilización egipcia. Pero hay estructuras donde la geometría es demasiado precisa para ser simplemente seguir reglas estándar, donde pequeñas variaciones habrían sido imperceptibles para cualquier observador, pero donde la construcción logró precisiones que solo instrumentos modernos pueden medir. ¿Por qué el esfuerzo extra si nadie lo apreciaría? Una posibilidad es que la geometría no era para impresionar, sino para funcionar, que las proporciones exactas importaban no por razones estéticas, sino por razones técnicas, que ciertas geometrías producían efectos específicos, acústicos, energéticos o de otro tipo que no comprendemos, y que esos efectos requerían precisión aunque el edificio fuera pequeño y olvidado. Si los egipcios heredaron conocimientos sobre la relación entre geometría y función, habrían aplicado esos conocimientos a todas las construcciones, no solo a las monumentales. El templo pequeño en el desierto podría haber sido tan funcional como la Gran Pirámide, aunque a escala diferente. Los textos egipcios hablan consistentemente de un período anterior a los dioses conocidos, un Sep-Tepi o tiempo primero, cuando seres diferentes gobernaban la tierra.
Este concepto es central para la cosmología egipcia, pero frecuentemente pasado por alto en las interpretaciones modernas. El Sep-Tepi no es simplemente el principio de los tiempos, en un sentido abstracto. Es un período con duración específica, con gobernantes nombrados, con eventos concretos. Los textos le asignan miles de años antes de las primeras dinastías humanas, un tiempo cuando los Shem-Suhor, los seguidores de Horus, gobernaban Egipto antes de entregar el poder a los faraones humanos. ¿Quiénes eran los Shem-Suhor? No son los dioses del panteón estándar. No son Osiris, ni Horus, ni Set. Son una categoría diferente, gobernantes de un tipo que no encaja en las categorías religiosas normales. Los textos los tratan como históricos más que mitológicos, como predecesores reales más que como figuras de leyenda. El sacerdote Manetón, que escribió una historia de Egipto para los griegos en el siglo III antes de nuestra era, incluye a estos gobernantes primordiales en su cronología. Les asigna reinados que suman miles de años, mucho antes de que comenzara lo que llamamos historia dinástica. Los historiadores modernos descartan estos reinados como mitológicos, pero Manetón los trataba como parte del registro histórico de su país. ¿Eran los tiempos primordiales puramente míticos o preservaban memoria de una era anterior, de presencias reales que los egipcios posteriores solo conocían por tradición? Si hubo contacto con seres de otro lugar, del cielo, de otra civilización, de otro tiempo, en un pasado remoto, los egipcios lo habrían recordado así, como un tiempo diferente, gobernado por seres diferentes antes de que el mundo tomara la forma que conocemos. Y así llegamos a la pregunta que todo esto plantea. A través de 20 capítulos, hemos visto evidencia de conocimientos que no deberían existir, tecnologías que aparecen sin desarrollo, descripciones de viajes físicos al cielo, referencias a instructores de otros lugares, precisiones que exceden las necesidades rituales. ¿Qué era la religión egipcia? ¿Era realmente religión en el sentido que entendemos, fe en lo invisible, adoración de lo divino, esperanza en la trascendencia? ¿O era algo diferente? Una posibilidad es que los egipcios adoraban conceptos abstractos personificados como dioses, exactamente como la interpretación académica propone, que los viajes al cielo eran metáforas del alma, que los instructores primordiales eran mitos de origen, que las precisiones técnicas eran expresiones de una cultura meticulosa que aplicaba cuidado a todo. Es una interpretación coherente, respaldada por siglos de estudios egiptológicos. No debe descartarse. Pero hay otra posibilidad, que los templos no eran lugares de adoración sino de memoria, archivos donde se preservaba el recuerdo de contactos pasados, que los rituales no eran ceremonias espirituales sino protocolos de mantenimiento, repetidos fielmente aunque ya no se entendiera su propósito original. Que los sacerdotes no eran intermediarios con lo divino, sino custodios de conocimiento transmitido, guardianes de información cuya fuente se había olvidado pero cuya importancia se intuía. Si Egipto no adoró a dioses del cielo, sino que preservó el recuerdo de visitantes reales, entonces todo lo que hemos visto cobra sentido diferente. Los textos de viajes estelares serían instrucciones reales. Los conocimientos técnicos serían herencia recibida. Los instructores luminosos serían memoria de enseñantes concretos. Las estructuras orientadas hacia el cielo serían señales hacia de dónde vinieron y hacia dónde volverían. No tengo respuesta definitiva, nadie la tiene. Pero la pregunta merece ser formulada, la evidencia merece ser examinada, las posibilidades merecen ser contempladas. ¿Qué era realmente Egipto? Quizás nunca lo sabremos con certeza. Pero el misterio mismo es valioso, porque nos recuerda que el pasado guarda secretos que no hemos descifrado, y que la curiosidad honesta es el primer paso hacia cualquier descubrimiento. Y así llegamos al final de nuestro viaje por el Egipto que los libros de texto apenas mencionan. El Egipto de las preguntas sin respuesta,
de las evidencias que no encajan, de los misterios que persisten después de siglos de estudio. Hemos visto textos que describen viajes físicos a las estrellas, mapas celestes con precisiones que exceden las necesidades rituales, herramientas de perforación que desafían la tecnología conocida, barcos que navegan el cielo, cámaras vacías en templos decorados, conocimientos médicos que aparecen completos, figuras con proporciones no humanas, alineaciones hacia estrellas invisibles, objetos rituales que parecen herramientas, tecnología sin periodo de desarrollo, instructores luminosos de tiempos primordiales, cámaras diseñadas para resonar, cascos que parecen equipamiento, escritura reservada para iniciados, caminos hacia ninguna parte conocida, símbolos que desaparecen abruptamente, matemáticas en templos olvidados, memorias de tiempos anteriores a los dioses. ¿Qué significa todo esto? No lo sé con certeza, pero sé que los egipcios construyeron una civilización extraordinaria que duró 3000 años, que preservaron conocimientos a través de milenios, que miraron al cielo con una atención que iba más allá de la simple observación. Quienquiera que fueran los que les enseñaron, si es que alguien les enseñó, los egipcios merecen nuestro respeto. Tomaron lo que recibieron y lo mantuvieron vivo durante más tiempo del que la mayoría de las civilizaciones existen. Construyeron monumentos que todavía nos asombran. Escribieron textos que todavía intentamos comprender. Miraron hacia las estrellas y creyeron que tenían una conexión con ellas. Quizás tenían razón. Quizás todo era metáfora religiosa. Quizás nunca sabremos la verdad. Pero la pregunta vale la pena hacerla. La curiosidad vale la pena mantenerla. El misterio vale la pena honrarlo. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha hecho pensar, si te ha dejado con preguntas, si te ha inspirado a mirar más de cerca las evidencias del pasado, dale me gusta al video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también disfrute explorando los límites de lo conocido. Déjame un comentario contándome qué aspecto de Egipto te parece más misterioso, cuál merece más investigación, cuál te ha sorprendido más. Porque las pirámides todavía están ahí, los textos todavía esperan ser leídos, el cielo todavía brilla sobre el Nilo, y los misterios de Egipto no han terminado de revelar sus secretos. Hasta el próximo descubrimiento.